Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo aquí no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo aquí no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Espero que esta mañana me estés acompañando con los elementos para la cena del Señor y más adelante un cafecito, un té o algo para la enseñanza de esta mañana. Y antes que nada me gustaría comenzar con los cumpleañeros, felicitando a todas aquellas personas que cumplan años este mes de febrero. Le damos muchas gracias a Dios por sus vidas. Ya estamos en el segundo mes del año. Se fue bastante rápido, pero es una enorme bendición tener a todos aquellos hermanos que cumplen este mes. Y te pido que si tú cumples años este mes o conoces a alguien que cumple años este mes, lo pongas en el chat para que los podamos felicitar, podamos mandarles un abrazo de manera virtual. Y acompáñame, esta mañana vamos a orar por ellos. Padre Santo, te damos muchísimas gracias esta mañana por todos mis hermanos que cumplen el mes de febrero, Señor. Te damos muchas gracias por sus vidas. Te pido por favor que tú los guardes, que los bendigas, Señor. Gracias por haberlos traído hasta este momento, Señor. Te damos gracias por ese gozo y esa alegría que traen a sus familias, Señor. Y te damos gracias porque tú tienes un propósito para ellos, Señor. Te pido que los bendigas y que puedan pasar un cumpleaños muy feliz este mes que cumplen, Señor. Y te damos gracias por sus vidas y te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y también como les decía y como es costumbre en nuestra iglesia, el primer fin de semana de cada mes también celebramos la Cena del Señor, una de esas dos ordenanzas que nos dejó Jesús, ¿no? El bautismo y la Cena del Señor.
que es donde recordamos lo que Él hizo, ¿no? Cómo entregó su carne y derramó su sangre en nuestro lugar para que pudiéramos ser reconciliados con Dios, para que todo aquel que lo recibiera pudiera ser hecho hijo de Dios. Entonces, sin importar pues la distancia, ¿verdad? Ahí con la gente con la que tú estás, con tu familia, y de manera virtual, pues también lo podemos hacer. Podemos hacerlo en un mismo espíritu, en un mismo sentir, reunidos en su nombre. Entonces, esta mañana, si tú has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, si tú te has arrepentido de tus pecados y le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, te pido que me acompañes a compartir el pan y la copa que hemos separado para este propósito. Y si tú no lo has hecho todavía, pues aprovecha este momento para reflexionar, para entregarle tu vida a Jesús, que por algo estás escuchando esto, por algo te está buscando y pues es un buen momento para hacerlo. Entonces vamos a tener un pequeño momento de oración para, para poner esto en las manos de Dios. Padre Precioso, venimos ante ti esta mañana. Primero que nada, Señor, pídete perdón por los pecados que cometemos constantemente, Señor. Por todas las formas en las que te ofendemos, Señor, te pido por favor que tú nos perdones y nos limpies. Te pido que pongas en nuestro corazón la sensibilidad, Señor, de identificar todo ese tipo de cosas que hacemos, Señor, para ofenderte. Te pido que tú nos ayudes a cambiar, Señor, que te podamos reflejar en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, Señor. Te damos gracias por lo que tú hiciste por nosotros, Señor, y en este momento que lo recordamos, Señor, te pido que llene nuestro corazón de convicción, Señor, de agradecimiento y de fuerza para hacer lo que tú nos has encargado que hagamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y primero que nada empezamos con el pan, ese pan que hemos apartado para este propósito, recordando lo que Él hizo, que entregó su cuerpo en la cruz por nosotros. Y vamos a bendecirlo también. Padre, te pedimos esta mañana que este pan que no es nada más que un pedazo de pan, Señor, pero que representa tu cuerpo, Señor. Representa el cuerpo que tú entregaste por nosotros, Señor, para ser molido en la cruz, Señor. Te damos muchas gracias pues por el hecho que tú lo hayas hecho. El, el entregarte, Señor, el ponerte en nuestro lugar, Señor, para que pudiéramos nosotros tener acceso al Padre. Te pedimos que tú lo bendigas, Señor, y que pues podamos tener esto presente no solamente cuando hacemos la cena del Señor, sino que sea algo que constantemente está presente en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice la palabra de Dios porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces comamos en este momento el pan. Y Padre, de la misma forma te pedimos que tú bendigas esta copa, Señor, este jugo de uva que también hemos apartado para esto, Señor, para conmemorar lo que tú hiciste, para recordar que tú derramaste tu sangre por nosotros, Señor. Te damos muchísimas gracias porque no escatimaste nada, Señor, sino que te entregaste completo y totalmente, Señor, para podernos cubrir de nuestros pecados, Señor. Que pudiéramos presentarnos delante, delante de ti como justificados por la sangre de Jesucristo, Señor. Te pedimos que tú la bendigas, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces en este momento, hermanos, tomemos la copa.
Padre Santo, te damos muchísimas gracias por este pequeño momento, Señor, que aunque estamos separados, aunque no estamos físicamente juntos uno con otros, sí estamos juntos en tu espíritu, Señor. Estamos conectados en un mismo sentir, estamos conectados contigo, Señor, que tú nos unes a todos, Señor, con tu Santo Espíritu. Te damos muchísimas gracias por el sacrificio de Jesucristo, Señor. Gracias por haberlo mandado, gracias porque se entregó, Señor, a sí mismo. Murió en nuestro lugar, Señor, y solamente para vencer la muerte y poder abrir un acceso a ti, Señor. Un acceso a que tuviéramos acceso confiado hasta el trono de tu gracia, Señor. Gracias por la redención que tenemos por medio de Jesucristo, Señor, y te pido que al recordar esto, Señor, también tenga un efecto real en nuestra vida y podamos ver y entender todo lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, por tu amor y tu grandeza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y como decía Pablo, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es el chiste, ¿no? Que cada vez que hagamos esto, lo anunciemos, le dejemos ver a la gente que, pues, qué es lo que hizo Jesucristo y por qué es que hacemos esto. Entonces, te animo a que lo platiques. Si alguien está escuchando esto y nunca lo había hecho, nunca lo había visto, pues explícale qué es lo de qué se trata, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué es tan importante recordar lo que hizo Jesús? Entonces, pues ahora sí, sin mayor preámbulo, pasemos a la enseñanza que tiene Dios preparado para nosotros esta mañana. Y me gustaría transportarte a un estado mental o a una forma de ver las cosas que va a ser necesario para que entendamos el pasaje que nos toca estudiar esta mañana. No sé si tengas o hayas tenido la oportunidad de alguna vez quedarte en un hotel, ya sea por vacaciones o por algún viaje de trabajo o alguna causa, no importa cuál sea, pero que hayas podido quedarte en un hotel, ¿no? Porque al vivir esto te das cuenta que tiene varias peculiaridades, ¿no? Que van de la mano con una estancia, ¿no? Con la experiencia que es quedarte en un hotel. ¿Y a qué me refiero? ¿No? O sea, normalmente llegas a un hotel sabiendo que vas a estar ahí un tiempo, o sea, un tiempo definido. Llegas a la recepción y te preguntan tu nombre y te dicen pues cuánto tiempo vas a estar o si tu reservación o si haces una reservación en internet, pues tienes que decir cuántos días vas a estar, cuántas noches te vas a quedar ahí. Entonces te asignan una habitación y pues tiene un fin, ¿no? Tiene un tiempo determinado, una noche, una semana, etcétera, ¿no? Otra de las cosas que es parte, vamos a decir, lógica de una experiencia de quedarte en un hotel, es que todo lo que está ahí no es tuyo. O sea, la cama, las toallas, los cuadros, las alfombras, ¿verdad? Los focos de las lámparas, incluso hasta la alberca. O sea, todo lo que está en un hotel está ahí para que tu estancia sea lo más agradable posible. O sea, se entiende que, o sea, para eso es, y todo eso se va a quedar ahí cuando tú te vayas. A lo mejor estando ahí todos hemos sentido, ¿no? Que nos queremos quedar más tiempo porque pues lo estamos pasando muy bien o pensamos que la cama está deliciosa, ¿verdad? Y que es increíble regresar a tu cuarto y que esté todo limpiecito, bien recogido y que huela rico. Pero imagínate que una persona, mientras se está quedando en un hotel, empezara a decorar su habitación. O sea, empezar a colgar cuadros de su familia en las paredes, empezar a cambiar los muebles que están ahí por unos pues que a lo mejor le gusten más, o empezar a tener reuniones con los empleados para decirles pues qué hacer y cómo hacerlo. O imagínate una persona checando el correo del hotel para entonces pagar la luz y pagar el teléfono. O sea, en pocas palabras, imagínate una persona que empezara a comportarse como si el hotel fuera su hogar. O sea, creo que todo el mundo pensaría, bueno, esto está loco, ¿no? O sea, no está entendiendo cómo funciona la cosa. Y seguramente lo acabarían corriendo del lugar. Pero así como la estancia en un hotel es por un tiempo definido y tiene un objeto definido, y cuando te vas no te puedes llevar nada de lo que está ahí, nuestra vida en este mundo es muy similar. O sea, no dura para siempre, tiene un tiempo determinado, tiene además un propósito específico y no nos vamos a poder llevar nada de lo que traemos, ni siquiera lo que traemos puesto. Entonces,
El pasaje que nos toca estudiar esta mañana, Jesús les explica a sus discípulos un poco más a detalle, o sea, cuál era su plan para venir a este mundo, y también que ya iba a terminar, o sea, ya iba a llegar a su fin su estancia en esta tierra. Y les dice cuál es la clave para poder soportar todo lo que iban a vivir durante su estancia en este mundo. Entonces, vamos a continuar leyendo en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, y vamos a leer desde el 25 hasta el 33. Juan 16, 25 al 33 dice así: Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Acompáñame a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque nos permite reunirnos nuevamente, Señor, de forma virtual. Te pido por favor que tú alejes todas las distracciones en este momento, Señor, que podamos ponerte atención, Señor. Podamos poner atención a lo que nos estás queriendo decir, Señor, lo que nos estás queriendo enseñar. Te pido por favor que tu Espíritu abra nuestros corazones y podamos recibir lo que tú tienes para nosotros esta mañana, Señor. Te damos gracias por esta tecnología que nos podemos reunir un poco, ¿verdad? Aunque sea de forma virtual. Podemos seguir en comunicación, podemos seguir teniendo nuestras reuniones, Señor. Y pues te pido también que pronto nos podamos volver a juntar, Señor. Pronto podamos volver a estar juntos, gozándonos unos con otros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces ahora sí llegamos al final de la sobremesa, ¿no? O sea, todas estas semanas hemos estado analizando y aprendiendo más acerca de esta plática que tuvo Jesús con sus discípulos después de lo que normalmente conocemos como la última cena, ¿ok? Hasta este capítulo 16 hemos estado viendo todo lo que Jesús les quería decir directamente a sus discípulos. Ya después en el capítulo 17 vamos a ver una oración que hace Jesús al Padre. Y del 18 en adelante vemos ya el arresto de Jesús y todo lo que sigue después. Entonces aquí estamos en los últimos momentos de calma, ¿no? Antes de la tormenta que se iba a soltar. Y si retomamos un poco la conversación que habíamos dejado, ¿no? Donde la habíamos dejado la semana pasada, los discípulos de Jesús no entendían lo que les estaba diciendo. O sea, les había dicho, ¿no? Que de nuevo un poco y ya no me verán, y de nuevo un poco y me volverán a ver, y después voy al Padre. Y ya les empieza a explicar que esa tristeza que iban a tener se iba a convertir en gozo, y pues en él era en el único que podían tener gozo verdadero, ¿no? No sé si recuerdan todo esto. Y ahora Jesús les da una última lección hablada antes de poner a prueba todo lo que habían aprendido hasta este momento. Y es entonces donde Jesús empieza esta sección tratando de explicarles que iban a tener una nueva relación con el Padre. O sea, y no podemos negar que todo esto que Jesús les había estado diciendo, pues era bastante confuso, porque ellos estaban hablando con Jesús en persona, ¿no? O sea, él estaba ahí cuando les decía, yo soy, o les decía que el Padre y yo uno somos, o cuando les dijo que venía un consolador. O sea, todas estas cosas en verdad no estaban fáciles de entender para los discípulos. Por eso el versículo 25 dice que estas cosas os he hablado en alegorías, ¿no? O sea, estas alegorías son como ilustraciones, son como proverbios, son como formas en las que pues les tenía que explicar las cosas porque pues no estaba fácil. Y
Entonces vemos que era un poco normal o era de esperarse que hasta este momento no entendieran bien las cosas. Y si somos sinceros, pues la obra de Cristo, o sea, no la podía explicar bien todavía. O sea, porque todavía tenían que suceder algunas cosas. El versículo 26 dice, en aquel día pediréis en mi nombre. En aquel día pediréis en mi nombre. O sea, que le iban a pedir algo al Padre en el nombre de Jesús. Y aquí Jesús les estaba anticipando que la única manera de llegar al Padre iba a ser a través de Él. Y nosotros a lo mejor ya lo entendemos muy bien porque pues ya pasó toda la historia, ¿verdad? Ya tenemos también la palabra de Dios que nos explica todo lo que ellos no habían entendido. Y tenemos pasajes como 1 Timoteo 2:5, ¿no? Que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, a lo mejor nosotros ya lo entendemos, pero esto todavía no sucedía cuando estaba sucediendo este pasaje que estamos leyendo. O sea, todavía no se culminaba, todavía no pasaba, o sea, todavía no se entregaba a sí mismo en rescate por todos. Se lo estaba un poco anticipando. Por eso ellos todavía no entendían que Jesús, después de su muerte, ¿verdad? Iba a romper el velo, iba a abrir el acceso al Padre en su nombre. O sea, cualquier acceso al Padre iba a ser por medio de Él. Y esta era la misión de Jesús, ¿no? Como vimos la semana pasada y ya se lo había dicho en muchas ocasiones de que tenía que regresar al Padre y que de donde había salido iba a regresar. Pues bueno, esto todavía no lo entendían bien en este momento los discípulos. Entonces los vuelve a decir en el versículo 28 y dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, tengan en cuenta que esto pues lo estaba diciendo una persona que estaban viendo ellos, entonces pues estaba complicado de entender, ¿no? Pero al decir esto y al hacer esto, también está haciendo algo que era completamente desconocido para ellos como judíos, porque les dice que en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces, ellos como judíos tenían culturalmente la idea de que Dios los amaba como nación, de que eran el pueblo escogido, tenían todos sus rituales y todas sus prácticas religiosas con los sacerdotes y los profetas. Pero aquí Jesús está poniéndole un ingrediente que a lo mejor ellos no habían considerado. O sea, el hecho de que Dios los ama personalmente porque amaron a Jesús y creyeron que lo había enviado Dios. Entonces, aquí podemos ver una vez más, como Jesús lo ha dicho en algunas ocasiones, que el amor, la fe y la obediencia van de la mano. O sea, porque no puedes decir que amas a Dios y no le crees, o que amas a Dios y no lo obedeces. Porque si lo amas, pues crees en Él y debes obedecer porque sabes que lo que Él dice es lo mejor para ti. Entonces, no solamente podemos reconciliarnos con Dios y acceder, ¿verdad?, al trono de su gracia por medio de Jesucristo. Eh, o sea, más bien solamente podemos reconciliarnos con Dios por medio de lo que hizo Jesucristo. Entonces, esto que les ha estado diciendo Jesús constantemente, o sea, que el amor, que la fe, o sea, creerle a Él y la obediencia van de la mano. Ya lo hemos visto en varias ocasiones. Pero en este momento era importantísimo que lo entendieran para que dejaran atrás todos los pensamientos que traían, todas las ideas que ellos tenían en su mente, todo lo que ellos creían que tenía que hacer. O sea, porque los está enfrentando a lo mejor, podríamos pensar, poniéndonos en sus zapatos, como un balde de agua fría que a menos de que escucharan y pusieran atención, o sea, no lo iban a entender. Porque ellos tenían que procesar el hecho que el Mesías vino para hacer algo que ellos no habían previsto. Y le está diciendo además que ya se va. O sea, ya se va. Les dice, así como salí del Padre, ahora me regreso y voy al Padre. Y a lo mejor ellos pensaron, híjole, pero todavía no haces todo lo que queríamos, ¿no? O sea, estaba complicado. Estaba complicada lo que Jesús les está diciendo. Y sin embargo vemos que el versículo 29 y 30, los discípulos creen que entendieron un poquito. Porque dice, le dijeron sus discípulos en el versículo 29,
He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Ok, aquí a los discípulos pareciera que les cae el 20 un poco, un poco más de quién es Jesús, ¿no? Si vemos un poquito atrás el versículo 18 y 19, vemos como que le querían preguntar, que no habían entendido, a qué se refería con todavía un poco y no entendemos, o sea, que dice que no entendían de qué hablaban. Y dice que Jesús conoció que querían preguntarle. Entonces, para los discípulos, van un poco atrasados en la conversación, apenas les está cayendo el 20 de que ellos no le habían preguntado a Jesús, no habían externado su duda y Jesús se las contesta. Entonces dicen, ellos sabían o llegan a la conclusión de que había salido de Dios, de que venía de arriba, ha salido de Dios porque pues les leía la mente, básicamente. Entonces estaban un poco atrasados en la conversación porque Jesús ya les empieza a decir más cosas y pues ellos apenas estaban entendiendo lo que había pasado hace varias conversaciones. Entonces a veces así somos nosotros. Nos tardamos en procesar las cosas que vamos aprendiendo, las cosas que Dios nos enseña por su palabra, por las circunstancias que vivimos. Y por eso es tan importante que la información que tenemos, eh, o sea, no se trata tanto de qué tanta información tenemos, sino la cantidad de información que procesamos, o sea, que entendemos, que absorbemos y que creemos de lo que Dios nos dice. O sea, cuando Dios nos dice algo, debemos dejar que esa palabra nos caiga en nuestros corazones y que verdaderamente entendamos. Porque aquí vemos otra vez el ejemplo. Jesús les dice que salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le está platicando una vez más quién es Él, de dónde salió, que pues iba a estar aquí un rato y ya. Salió el Padre, vino al mundo y la hora se estaba acercando en donde esta etapa de su plan se iba a terminar y iba a regresar al Padre. Y después de estos 3 años y medio de estar con ellos, haciendo maravillas, ¿verdad? Enseñándoles todo lo que el Padre le había dicho que les enseñara y demostrando más allá de cualquier duda quién es Él, quién es Jesucristo, ellos le dicen, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Entonces, me encanta la respuesta de Cristo, ¿no? De Jesús en el versículo 31 que les dice, ¿ahora creéis? Bueno, pues digo, ya era hora, ¿no? Después de todo lo que han vivido, de todo lo que han visto. Pero, pero lo que está haciendo Jesús es cambiándoles el enfoque un poquito. Porque dice, ¿ahora creéis? Y sigue diciendo, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Seréis esparcidos cada uno por su lado. O sea, iban a ser esparcidos, como nos dice Mateo 26, ¿no? De cuando dice que heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas y que todos iban a escandalizar de él. Lo vemos cuando Jesús es arrestado y todos salen corriendo y efectivamente lo dejan solo. Unas horas más adelante, o sea, unas horas después de haber tenido esta conversación con ellos, salen corriendo todos porque vienen a arrestar a Jesús. Entonces, para sus discípulos Jesús ya ha demostrado quién es Él, o sea, y para todo el mundo. O sea, y todavía lo que iba a ser iba a estar todavía más tremendo. O sea, lo que venía en unos pocos momentos iba a ser la culminación de la obra redentora de Jesucristo. Y eso terminaría esta etapa de su plan con Él muriendo y resucitando para poder después subir al cielo, hasta la diestra de Dios. Y entonces, cuando esto sucediera, vendría el momento en que los discípulos de Jesús ahora sí serían puestos a prueba de veras. O sea, ya sin su maestro, o sea, ¿qué iban a hacer? ¿Qué iba a pasar? Por eso Jesús le está dando todas estas instrucciones. Y es que cuando el enfoque se viene hacia nosotros, es cuando debemos responder la pregunta, bueno, ¿tú quién eres? O sea, ¿qué es lo que crees realmente? O sea, siempre que creemos algo, siempre que aprendemos algo nuevo, somos puestos a prueba para ver si es cierto lo que estamos diciendo, a ver si lo que estamos diciendo va de la mano con lo que creemos, ¿no? Y Jesús usa mucho estas situaciones en nuestra vida para demostrarnos, ¿no? O sea, primero que nada, ¿quién es Él? Nos cuida, nos libra, nos enseña lecciones, nos ama, pero llega un momento
en donde nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros dar el paso y reflejar o demostrar que es cierto en nuestra vida. O sea, ya que sabes quién es Jesús, la pregunta es, ¿estás listo para seguirlo? Porque creo que a mucha gente le gustaría quedarse ahí. Le gustaría quedarse ahí asombrado y maravillado de todas las cosas que hace Jesús, de sus milagros, de sus enseñanzas. Y a lo mejor todos como espectadores, ¿verdad? Enamorados del gran maestro. O sea, Jesús con sus discípulos, ¿no? Iba de pueblo en pueblo haciendo milagros, haciendo maravillas, enseñándoles cosas en la mañana, mediodía, en la noche. O sea, han de haber estado fascinados de ver lo que él era capaz de hacer. Pero Jesús mismo, después de una cierta etapa, o sea, ya que los discípulos entendían un poquito más quién era él, luego los involucró a ellos. Porque en realidad el plan de Dios es eso. Que una vez que conoces a Jesús, una vez que estás enamorado de Él, pues es momento de dejarlo actuar por medio de ti. Dejarlo actuar por medio de tu vida. O sea, Él te incluye en su plan. Entonces, la pregunta es, ¿estás listo? O sea, porque Jesús en este pasaje termina diciéndoles, yo me voy. O sea, yo me voy a ir, ya llegó mi tiempo de regresarme con el Padre, pero ustedes se van a quedar aquí. Ustedes se van a quedar aquí. Y en este momento está anticipándoles estas enseñanzas y tratando de tranquilizarlos con unas palabras que estoy seguro que más adelante iban a recordar. El versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, si yo fuera uno de sus discípulos, le diría honestamente, oye, espérate, ¿a dónde vas? No, o sea, esto ha estado increíble, o sea, verte, las maravillas que haces, las sanidades, escucharte, ¿no? Ayudarte a atender a toda la gente. O sea, ¿para qué te vas? ¿No te puedes quedar un poco más de tiempo? Pero este versículo es tremendo porque les dice tres verdades importantísimas. Dice que solamente en Él pueden tener paz. Y me viene a la mente Romanos 5:1, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos paz para con Dios. O sea, vamos a estar en paz con Él, vamos a estar firmes en la esperanza de lo que Él nos ha prometido. Y esto nos llena de paz. O sea, la vida eterna, que es un regalo de su gracia, nos debe traer paz, nos debe ayudar a sobrellevar esta vida. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la consecuencia de esto es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, son versículos que nos hablan del tipo de paz que vamos a poder tener en Él. Pero es muy interesante pensar por qué necesitamos tener paz. O sea, necesitamos algo, ¿no? Este sentimiento que nos ayude a estar tranquilos. ¿Pero por qué? Pues porque significa que no lo estamos, que no lo vamos a estar, o sea, que vamos a necesitar esta paz de Dios. Y no es fácil tener esta paz. Y Jesús lo sabe. Y lo sabe que tanto sus discípulos como nosotros vamos a necesitar de esta paz y por eso lo explica. Y les continúa diciendo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, no es a lo mejor, no es bueno, algunos sí, algunos no, sino que es muy determinante lo que dice. Tendréis aflicción. Órale, qué mala noticia, ¿no? O sea, porque, pues, para eso queríamos a lo mejor que viniera el Mesías, pues precisamente para que no tuviéramos aflicciones, para que todo esto se terminara. O sea, y él mismo, o sea, el mismísimo Mesías les está diciendo que iban a sufrir, que iban a tener aflicción. Y cuando lo pensamos y recordamos un poco todas las enseñanzas que les había dado Jesús hasta este momento, podemos ver que pues vamos a tener aflicción en este mundo. O sea, vamos a tener aflicción por causa del pecado, ¿no? Porque el que tiene el imperio de la muerte, el príncipe de este siglo, o sea, tiene el mundo infestado de pecado. Desde el mero principio con Adán y Eva, o sea, cuando ellos pecaron y trajeron la maldición sobre el mundo. O sea, vamos a sufrir por el pecado. El pecado de otros, el pecado, nuestro propio pecado. O sea, es algo que, pues estamos aquí y pues vamos a sufrir.
también veíamos que vamos a sufrir por causa de Jesús. O sea, él ya se los había dicho también, ¿verdad? Y lo hemos platicado en otras ocasiones, que seguir a Jesús nos va a traer aflicción, precisamente porque vamos en contra de lo que este mundo quiere. Y si a esto le sumamos que los que ama a Dios también los disciplina y los reprende y los castiga, pues, híjole, entonces también vamos a sufrir y vamos a tener aflicciones en este proceso de crecimiento, en este proceso de mejorar como hijos de Dios. Y Él está muy interesado en que crezcamos y que obedezcamos a Dios. Entonces también vamos a sufrir con este batallar en la carne, con lo que estamos batallando con nuestra propia naturaleza. Entonces, solamente en Él podemos tener paz, en un mundo en el que vamos a tener aflicción. Y dices, ay, bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que vamos a poder tener paz. Es un poco alentador tener paz. A lo mejor no es tan alentador la parte de la aflicción. Pero entonces, o sea, ¿cuál es el chiste, no? Y este versículo termina con una frase que es la clave de esta mañana. O sea, esta frase tiene implicaciones tremendas porque dice, confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿a qué se puede estar refiriendo Jesús con que ha vencido al mundo? O sea, ¿qué tiene de malo este mundo para que Jesús esté peleando con él, no? O sea, que lo haya vencido. Muchos pasajes en el Nuevo Testamento nos explican esto, como 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y Él se los acaba de decir. O sea, Jesús les acaba de decir hace unos pocos versículos cuando les está diciendo que tiene que venir el Consolador para que convenza al mundo de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ok, entonces aquí es donde debemos de abrir los ojos. Los seguidores de Jesús tenemos que poner atención y entender lo que está diciendo en cuanto al mundo en el que vivimos. Gálatas 1:3 también lo dice. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Dices, caray, entonces vivimos un mundo que ya ha sido vencido por Jesús, vivimos en un siglo malo. O sea, y noten cómo dice Jesús que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. O sea, pero no está diciendo que es para que evitemos el siglo malo, sino cuando recibiéramos a Cristo, desapareceríamos directo en ese momento, directo a la presencia de Dios. Pero esto no sucede así. O sea, porque Él quiere que nos quedemos, precisamente para que también otros puedan ser rescatados, otros puedan ver lo que Dios es capaz de hacer. Como dice Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y este es el problema, o sea, que este mundo está bajo el maligno, y por eso se los advirtió, para que entendieran sus discípulos, para que entendiéramos nosotros, para que estuvieran alertas y que estuvieran confiados, porque la cosa se iba a poner difícil. Por eso les dijo, confiad. O sea, cuando nos mandó ir hasta lo último de la tierra haciendo discípulos, nos dejó una misión y nos dejó acompañados, seguros y confiados en Él. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, si Jesús está con nosotros, podemos estar confiados, podemos estar enfocados en qué es lo que tenemos que hacer, que nuestra misión, en cuál es nuestra misión aquí. De la misma forma que Jesús hizo su misión y regresó al Padre, nosotros vamos a acabar haciendo lo mismo. Todo lo que Él hizo, lo hizo sabiendo que iba a regresar al Padre. Y nos dejó ese ejemplo para saber que mientras estamos aquí tenemos que cumplir su misión y que eventualmente vamos a llegar con el Padre. Ahora, como sus seguidores, somos más que vencedores en Él y nos dejó su Santo Espíritu para que estuviera con nosotros. Cuando Jesús estuvo aquí, enseñó muchas cosas, hizo grandes maravillas para que la gente creyera en Él. Pero cuando regresó al Padre, no fue porque ya había terminado su obra, simplemente su plan era exponenciarla, porque, o sea, Él por medio de cada uno de nosotros sigue haciendo su obra, sigue haciendo lo mismo.
Por eso Él dice que la iglesia es su cuerpo, porque Él obra por medio de nosotros. Somos sus pies, somos sus manos, somos su boca, para que los que siguen hundidos en el mundo puedan ver su amor, su gozo, su paz en nosotros. Cuando somos más que vencedores y las circunstancias y las aflicciones y todo lo que vivimos, lo vivimos y no nos hunde, es porque sabemos en quién hemos creído y entendemos qué estamos haciendo aquí. Con estas últimas palabras, Jesús les dice a sus discípulos, se asegura de dejarlos pensando, de que analizaran para que ellos pudieran ver qué era lo que habían entendido. A lo mejor sus discípulos seguían teniendo planes, aspiraciones o sueños propios en esta vida. Pero Jesús les hace ver que todo eso no podía suceder en este mundo, sino que este mundo está destinado a traer aflicciones a todos. Su esperanza debe ir más allá, más allá de este mundo. Y por eso tenía que hacer lo que él iba a hacer. Y tal vez al igual que los discípulos, tú tienes la mira puesta en esta vida. Tienes grandes sueños, tienes planes de que las cosas se arreglen, o por lo menos no estén tan mal, ¿verdad? A lo mejor quieres vivir tranquilo, o sueñas jubilarte en algún lugar lejano, recóndito, sin tener que hacer mucho, ¿no? Y no estoy diciendo que esté mal planear, pero debemos entender que esta vida no es lo importante. Esta vida no es donde vamos a encontrar la felicidad total. Esta vida es pasajera. Y a veces nos pasa lo del hotel. Empezamos a acomodarnos aquí. Empezamos a acomodar nuestras habitaciones y decorarla y nos empezamos a acostumbrar a que nos atiendan, ¿verdad? Y nos sentimos importantes. Y pues, tal vez piensas que el hotel está más bonito que tu casa. Y me gusta más estar aquí. Pero tenemos que entender que la verdadera vida es la que solamente puede ofrecernos Cristo. Y es la vida eterna. Esa es la que verdaderamente tiene chiste. Es en la que vamos a tener toda la paz, toda la felicidad, todo lo que Dios planeó desde un principio. Y nada que podamos vivir en esta vida se puede comparar con la vida que Dios nos ofrece. Entonces, solamente cuando veamos eso, entenderemos lo pasajero de esta etapa. Y lo poco que vale atesorar las cosas aquí. Cuando vemos esto nos ayuda a entender cómo funciona esta etapa y la disfrutas como una estancia en el hotel, entiendes qué estás haciendo aquí. Entonces cada vez que tenemos algún padecimiento nos debe servir como recordatorio de que todo esto va a pasar. Cada vez que tienes un problema, cada vez que tienes una dolencia, cada vez que sufres alguna pérdida, es un recordatorio de que aquí no termina la cosa. Porque si tú sigues aquí, es precisamente porque Dios tiene un plan para ti. Por eso mandó a Jesús, para morir en tu lugar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mientras estás aquí te des cuenta de esto y puedas gozar de la vida eterna una vez que termine tu estancia aquí. Pero sobre todo cuando entendemos lo que hizo Jesús, es cuando podemos entender por qué estamos en esta etapa, por qué nos dejó aquí. Porque hemos sido equipados con el Espíritu de Dios para poder sobrellevar esta vida, para poder sobrellevar sus adversidades, para entonces, solo entonces, poder así reflejar ese amor, ese gozo, esa paz, esa esperanza que tenemos en Cristo y que nos da Dios para que otras personas que todavía no lo conocen lo puedan ver. En esta vida solamente con Jesús podemos ser más que vencedores. Solo con Él podemos vencer cualquier cosa que este mundo nos lance. Porque solo con Él podemos vivir confiados, porque Él ya venció al mundo. Y nuestra fe en Él hace que nosotros también venzamos al mundo. Hermanos, no nos quedemos fascinados con las amenidades que nos ofrece el hotel de esta vida, sino que pongamos la mira en las cosas de arriba. Que si estamos en el reflector, que si tenemos que dar un paso al frente, que nuestras vidas reflejen y sean una evidencia real de que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acompáñame a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos ver claramente cuál es tu plan, Señor. Podemos entender qué es lo que estamos haciendo aquí, Señor. Te pido por favor que alejes todo engaño de Satanás de nuestras vidas, Señor.
que no nos clavemos con lo que podemos tener y con lo que podemos gozar en esta vida, Señor, sino que pongamos nuestra mira verdaderamente en la eternidad, Señor, en las cosas, como dice tu palabra, que verdaderamente importan, Señor. Te pido que podamos vivir de esta forma, Señor. Podamos reflejar lo que tú nos has enseñado, Señor, para que también otras personas vean esto, entiendan, Señor, y no se queden solamente en esta pequeña etapa, Señor, de una vida que tú quieres tener para siempre con nosotros. Te pido por favor que muevas nuestros corazones, Señor, que entendamos que somos más que vencedores en ti, que todo lo que nos pueda pasar en esta vida, Señor, no tiene la menor importancia, siempre y cuando estemos agarrados de ti, Señor, porque tú eres el único que nos puede traer paz, Señor, paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de todas las circunstancias que tengamos, a pesar de todos los padecimientos que tengamos, Señor. Te pido que esta sea una realidad en nuestra iglesia, Señor, que reflejemos cada uno de nosotros lo que tú eres en nuestras vidas, Señor, y que nos puedas traer en un sentido de unidad, Señor, en un sentido de propósito, de misión, y que cada uno de nosotros hagamos lo que tú quieres que hagamos mientras estamos aquí, Señor. Te lo agradezco de todo corazón y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Espero en verdad podernos ver pronto. Que Dios los siga cuidando, que los siga guardando, que los bendiga muchísimo. Y nos vemos, si Dios quiere, a la próxima. Hasta luego.